Muy buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y soy la encargada de llevar a cabo la materia que lleva por nombre Derecho Civil. Para ello, bueno, vamos a dar inicio con nuestra primera sesión virtual y para ello vamos a hablar propiamente, tal y como lo señala nuestro temario, acerca del derecho civil, en qué consiste la teoría general del acto jurídico, cuál es su clasificación, cuáles son los elementos específicos de estos y bueno, todos aquellos que sin lugar a duda nos van a dar una concepción mucho más amplia del significado de un acto jurídico. Cuando hablamos de un acto jurídico, vemos que este es una manifestación de voluntad. Cuando hablamos de una manifestación de voluntad, de manera inmediata debe de venir a nuestra mente todo aquello que se exterioriza. Sin embargo, antes de externar una conducta, primero emana una cuestión propia del psique, es decir, piensas algo para luego entonces poder llevarlo a cabo. Por ello se dice que el acto jurídico se considera como tal desde el momento en que el sujeto, en este caso nosotros, pensamos una situación y luego entonces la materializamos. Por ello se dice que es desde el momento en que emana del psique para luego entonces llevar a cabo la conducta. Sin embargo, este acto jurídico, reitero, es la manifestación de voluntad, es decir, debe existir el consentimiento, voluntad o consentimiento. ¿Y qué tan importante es esto? ¿Por qué? Porque cuando tú como sujeto realizas una voluntad, entonces estás consciente de todas aquellas consecuencias o todos aquellos sucesos que emanados de esa voluntad, pues pueden desencadenarse. Por ello también se dice que el acto jurídico tiene como objeto o tiene como fin particular crear, modificar, transmitir o en su caso extinguir derechos y obligaciones. Para ello, vemos que esto encuentra o toma su razón de ser a partir de un instrumento jurídico normativo, que cuando hablamos en materia civil, bueno, pues se denomina Código Civil Federal. Dentro de nuestros códigos civiles vemos que al hablar de los actos jurídicos lo podemos materializar como ejemplo a través de un contrato. ¿Por qué el contrato? Porque el contrato es el que tiene como fin acordar o manifestar la voluntad de las partes. Y para ello lo hacemos valer a partir del artículo 1792, en donde de manera literal nos indica que el convenio es el acuerdo de voluntades que se da entre dos o más personas, es decir, entre dos o más sujetos para luego entonces llevar a cabo un acto jurídico. ¿Por qué? Porque tiene como fin, repito, crear, transferir, modificar o en su caso extinguir derechos y obligaciones. Cuando hablamos de estos contratos o cuando hablamos de los actos jurídicos, son aquellos que producen o transfieren las obligaciones y los derechos y por ello, bueno, se les otorga esta nominación. Cuando hablamos de un acto jurídico, se dice que crean obligaciones. ¿Por qué? Porque cuando existen dos o más personas, ambos están acordando materializar una situación. Si te pongo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre un contrato de compraventa. Tú vas a la tienda y compras una sabrita, ¿no? Sin embargo, aquí se ejecuta una compraventa, que quizá pueden existir contratos de compraventa que forzosamente deban realizarse por escrito y existirán otros que simplemente por su naturaleza debe existir la manifestación de voluntad sin necesidad que exista una cuestión escrita. Por ejemplo, cuando vas y compras esta sabrita, ¿no? ¿Por qué se dice que hay un acuerdo de voluntades? Porque tú eliges el producto, la otra parte te lo otorga y tú a cambio otorgas la cantidad en efectivo. Y con ello se dice que es un acto jurídico de manera simple. ¿Por qué? Porque sus efectos o consecuencias se extinguen de manera inmediata. A ti te entregan la cosa y tú otorgas el monto, ¿verdad? Entonces crean obligaciones. ¿Por qué? Porque tú estás obligado a entregar el concepto de lo que cuesta el producto y la otra persona a su misma vez está obligada a entregarte la cosa, ¿verdad? Entonces crean obligaciones para ambas partes. Cuando nos dicen modifica, ¿por qué modifica? Se me ocurre cuando un contrato, se me ocurre el matrimonio. El matrimonio es un contrato y donde cambia el estado civil de las personas, porque antes de contraer matrimonio, tu estado civil es de soltero, ¿no? Una vez contraído el matrimonio, cambia tu estado civil a casado, es decir, se modifica tu estado, ¿no?
transmite, por ejemplo, en la donación. Yo soy propietaria, se me ocurre, de este teléfono, ¿no? Pero si yo te lo quiero regalar, entonces transmite la propiedad. Va a dejar de ser de mi propiedad para luego entonces formar parte de tu patrimonio, ¿verdad? O cuando se dice que extinguen derechos y obligaciones. ¿Por qué extinguen derechos y obligaciones? Porque deja sin efecto o cesa. Se me ocurre, ¿no? Yo te estoy vendiendo una computadora y te la doy en 4 mensualidades. Entonces, durante estos 4 meses, tú estás obligado a estarme pagando determinada cantidad que tú y yo acordemos. Una vez que se cumplen con estos 4 meses y tú has cumplido en tiempo y forma con las mensualidades, entonces hasta esos 4 meses tú tienes la obligación de continuarme pagando y yo tengo la obligación de continuarte requiriendo un cumplimiento de pago, una cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces ahí se dice que se extinguen las obligaciones. Entonces vemos que estos actos jurídicos, repito, por ello se dice que emanan del psique porque las dos partes necesitan estar de acuerdo, porque si una de ellas no está de acuerdo, entonces simplemente no se denomina acto jurídico, porque repito, el elemento indispensable es el consentimiento o también denominado manifestación de voluntad, ¿verdad? Bueno, cuando también te estoy hablando del consentimiento o en este caso de la manifestación de la voluntad, se dice que para que exista una materialización de un acto jurídico, de un contrato, se necesita forzosamente, como ya te he dicho, el consentimiento y obviamente al hablar de un contrato, bueno, pues el objeto del contrato. En este caso, si hablamos de la computadora, bueno, pues propiamente. Si hablábamos de la tiendita, bueno, del producto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de que te regalo mi teléfono celular, ¿cuál va a ser objeto? Bueno, el teléfono, ¿no? Y así, dependiendo de lo que nosotros querramos llevar a cabo. Sin embargo, vemos que también cuando nosotros estamos hablando de los acuerdos de voluntades, es importante tomar en cuenta que necesitan determinados elementos, como pueden ser la capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque para que puedan tener o para que pueda llevarse a cabo un acto jurídico, se necesita forzosamente que exista la capacidad en aquellos casos en donde la ley te lo exige, ¿no? Por ejemplo, si un menor de edad va y compra una sabrita o una paleta, bueno, ahí no se necesita una mayoría de edad para que te puedan vender ese producto. Pero cuando estamos hablando, se me ocurre un contrato de compraventa de un bien inmueble, ¿no? Una casa, no sé, un terreno o un bien mueble, por ejemplo, un vehículo, hay circunstancias que por su propia y especial naturaleza únicamente se pueden adquirir por personas mayores de 18 años y con mayor situación cuando existe una compraventa crédito, ¿no? Es decir, que los pagos van a ser diferidos. Entonces, hay eminentemente, la ley te exige para que pueda tener validez ese contrato, que sea una persona mayor de edad, porque en caso de que incumpla, bueno, pues también puede ser acreedora a sanciones. ¿Verdad? Sin embargo, también la ley te dice, además de que sean mayores de edad, deben de estar en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Por qué? Porque puede ser mayor de edad, pero pueda tener algún problema mental y que no alcanza a comprender la dimensión de sus actos, entonces pues tampoco se le puede requerir un cumplimiento de una obligación. Entonces hay circunstancias que de manera muy particular la ley nos va a dar un parámetro cuándo se puede llevar a cabo y cuándo no, ¿ok? Bueno, también estamos hablando, por eso te decía que uno de los elementos importantes es el consentimiento. ¿Por qué? Porque cuando no hay consentimiento y aún así se materializa el acto jurídico, entonces la parte que en un momento no cumple, pero porque no estuvo de acuerdo, puede invalidar el acto jurídico. ¿Y por qué se invalida el acto jurídico? Porque presenta lo que jurídicamente se le denominan vicios del consentimiento. ¿Qué son los vicios del consentimiento? Bueno, son aquellas circunstancias, por eso se llaman vicios, porque son circunstancias anormales, en donde pudo en un momento dado el sujeto manifestar su voluntad, pero pudo haber estado bajo un engaño, ¿no? Es decir, la otra parte le hizo creer alguna situación, entonces basado en el engaño, la otra parte aceptó. O en su defecto, puede ser que no estuvo de acuerdo y por ello lo quiere invalidar. Cuando hablamos de los vicios del consentimiento, estos también se encuentran debidamente señalados en nuestro instrumento jurídico normativo, que como ya te comentaba hace rato, se denomina Código Civil Federal y este lo reconoce a partir del artículo 1803, donde de manera puntual nos habla del consentimiento, ¿no? Que el consentimiento es aquel que se puede externar de manera tácita
o de manera expresa, es decir, puede ser a través de una cuestión verbal o por escrito, por medios electrónicos o por cualquier tecnología o por signos inequívocos. Pero cuando hablamos de que el consentimiento es tácito, es cuando los hechos o los actos que se prolongan o que se autoricen que se puedan presumir como cierto, excepto en aquellos que la propia manifestación de voluntad lo hace de manera expresa. Ahora, cuando nosotros hablamos de los vicios del consentimiento, como te decía, lo encontramos en nuestro instrumento jurídico normativo a partir del artículo 1812, donde nos dice que el consentimiento no será válido si ha sido a través de el error, la violencia, el dolo, la mala fe o la lesión. Estos, cualquiera que sea, basta con que se realice uno solo o más, claro, para que tenga invalidez el acto jurídico. Cuando hablamos del error de hecho o el error de derecho, se dice que estos invalidan el acto jurídico o el contrato. ¿Por qué? Porque aquí es cuando recae propiamente la voluntad de los que están contratando o de los que se están obligando, cuando dentro del acto jurídico se declara ese motivo o en su defecto si se prueba que existieron circunstancias dentro del contrato que se llevaron a cabo, pero que existían falsedades en la cosa. Ejemplo, ¿no? Que yo te quiero, volvemos al caso, no sé, de mi teléfono celular, ¿no? Entonces, yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a vender mi teléfono celular, es, no sé, el modelo tal, de la marca tal, pues el mercado está a tal precio y yo te lo doy a tanto, ¿no? Entonces tú dices, pues está muy bien, entonces sí te lo compro, ¿verdad? Tú me entregas el recurso y yo te entrego el teléfono y te doy todos los accesorios, ¿no? El cargador, etcétera. Pero resulta que tú te vas y al momento que lo quieres encender, pues simplemente no funciona. Entonces tú llegas y me dices, a ver, devuelve mi dinero porque pues el teléfono no funciona. A ver, entonces tú estás creyendo o estás celebrando este contrato a partir del error, ¿no? Y yo quizás supe que estabas en un error, pero tampoco te desmentí, es decir, no te saqué de tu error. ¿Para qué? Para que luego entonces materializábamos el acto. Yo te puedo decir, es que yo te vendí el teléfono, pero en ningún momento te dije que el teléfono servía. Por eso yo te lo di muy barato, ¿no? Entonces aquí vemos que el contrato se está materializando, pero existe un error en una de las partes, porque él sobreentendió que si yo le estaba vendiendo es porque se interpreta o se entiende que el teléfono servía, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos viendo que existe alguna falsedad dentro de estas circunstancias. Cuando existe también otro de los vicios del consentimiento es el dolo. Cuando existe el dolo es cuando existe alguna forma de sujeción o algún artificio que se emplee para poder inducir al error. Aquí, a diferencia del otro, yo ni siquiera mencioné, si nos damos cuenta, regreso al ejemplo del teléfono, yo te estoy diciendo y te vendí el teléfono bajo las circunstancias del teléfono, el costo y demás, pero nunca te dije que el teléfono estaba en óptimas condiciones, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, tú solito estabas en un error, yo simplemente no te saqué del error. Pero cuando hay dolo es cuando tú quizás ni siquiera sabes o yo te estoy incitando para que tú no caigas en este error, ¿no? O en este sentido, bueno, que permanezcas dentro de él. O en su defecto también vemos que se puede materializar la mala fe por disimular el error a través de uno de los contratantes. Entonces, también aquí vemos que cualquiera de estas circunstancias pueden invalidar un acto jurídico. Cuando también nosotros estamos hablando de otro de los vicios del consentimiento, es la violencia. Cuando sabemos que se materializa una violencia, es cuando se produce a través de la fuerza física o de las amenazas. Entonces, yo te digo, o lo compras, ¿no? O sea, no te estoy dando opción. O incluso te puedo utilizar la fuerza pública, perdón, la fuerza física, o incluso, no sé, amenazarte. Si no lo haces vas a tener esta consecuencia, etcétera. Entonces, adquieres o celebras este acto jurídico, pero no porque lo quieras hacer, sino porque existe un medio de coacción que está obligándote a llevar a cabo o a decir que sí deseas celebrar el acto jurídico, pero en contra de tu voluntad. O sea, lo manifiestas que sí, pero no es lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces ahí se denomina que existe violencia. También
vemos que todos estos tipos de circunstancias donde esté fundado y motivado a través de un vicio del consentimiento, en el momento que se materialice y que se acredite que en efecto existió tal vicio al consentimiento, entonces queda sin efecto el acto jurídico y se restituye la cosa a su estado original, es decir, ambos vuelven a como se encontraban antes de llevar a cabo el acto. Cuando hablamos del acto jurídico, vemos que este acto jurídico, como te decía, es la manifestación exterior de la voluntad que tiende a producir efectos de derecho que en un momento dado pueden ser sancionados por la ley. Ahora, lo que hace rato te decía de los vicios del consentimiento es para que cuando alguno de los sujetos no lo realiza de su libre y espontánea voluntad, entonces se invalida. Pero también existe el otro supuesto, que las partes sí manifiestan su consentimiento y que sí quieren obligarse a todas aquellas circunstancias que emanan del acto. Entonces también la ley dice, perfecto, ustedes dos desean acordar o desean comprometerse a llevar a cabo este acto, bueno, pues entonces existen estos derechos para ambas, pero también existen estas obligaciones en caso de que alguna pues no cumpla, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? Yo te voy a llevar a cabo, se me ocurre tu divorcio, yo como abogada, perfecto. Entonces te digo, ¿sabe qué? El divorcio, pues nada más hay uno, que es divorcio incausado, que es decir, sin necesidad de causa, y te cobro 18,000 pesos. Me da usted la mitad, el 50% ahorita, y el otro 50% en el momento en que yo le culmine le entregue su disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Es decir, su acta de divorcio. Perfecto. Entonces, resulta que una de las partes, pues, manifestó en ese sentido que era el 50%, pero viene mi cliente y me dice, no, pues, ¿sabe qué? No le voy a pagar. O nada más tengo el 15%, pero aguánteme en una semana le doy el otro, etcétera, ¿no? El punto es de que yo accedo y me da, no sé, 5,000 pesos, ¿no? Que son 9,000 en total, me queda debiendo 4,000. Llega, presentamos la demanda, se lleva a cabo la audiencia, etcétera y resulta que no me da los 4,000 pesos. Entonces yo le puedo decir, ¿sabe qué? Necesito el dinero para poder dar continuidad con su expediente, ¿no? O caso contrario, si yo deseo que no se continúe, bueno, pues entonces ahí también por eso dentro del contrato de prestación de servicios profesionales se deberá especificar el nombre de las partes, ¿no? En este caso, yo que estoy prestando el servicio, la parte que me está contratando. En cada una de estas especificidades deberá venir las generales de las partes. ¿Cuáles son las generales? El nombre, la nacionalidad, el estado civil, el número telefónico, etcétera, ¿no? Todo lo que me permite identificar a las partes. ¿A qué nos estamos obligando, no? En este caso, bueno, ¿qué contrato es? ¿Cuáles son sus características? Si existe una temporalidad o en su defecto, si no se puede señalar un tiempo, pero de cuándo a cuándo obedece esta prestación de servicios profesionales, cuál es el monto total, si se van a dar en parcialidades, las fechas en que se van a otorgar, si se va a otorgar en cada entrega de cantidad un recibo que acredite el cumplimiento, cuáles son las razones, porque a pesar de que el código es muy claro y nos indica que, por ejemplo, si mi cliente me dice que ya no va a desear con que yo le continúe llevando su servicio y me pide el dinero, bueno, pues entonces también existe un articulado donde a mí como prestador de servicios no me obliga a regresar el dinero otorgado porque realicé determinadas actividades. O por el contrario, también aquí me obliga a que si yo no realizo en tiempo y forma las obligaciones o en este caso las acciones a que me comprometí, pues también estoy obligado a reparar por razón de tiempo todo aquello que haya resultado perjudicial para mi cliente. Entonces vemos que en el contrato aquí genera, por eso te decía, derechos y obligaciones para las partes. Sin embargo, también dice, se puede señalar una cláusula donde diga que en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas por alguna de las partes, se dejan a salvo los derechos para que los hagan valer ante la instancia que corresponda. ¿Esto qué significa? Y no nada más específicamente en este contrato que te estoy ejemplificando, sino en cualquier tipo de contrato. ¿Por qué? Porque van a ser o pueden existir algunas cláusulas que la sanción es meramente administrativa, ¿no? Es decir, con un pago monetario, pues no trasciende el acto y se continúa con el contrato. O pueden ser aquellas que incluso en caso de omisión pueden constituir un delito, ¿no? Entonces, por eso dice que se dejan a salvo los derechos
para acudir ante las instancias que correspondan. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo una cuestión administrativa a una cuestión jurisdiccional y específicamente en materia penal, ¿verdad? Porque la vía es distinta, porque el proceso es distinto, porque la sanción es distinta, las consecuencias son diferentes, ¿no? Entonces, esto se lleva a cabo cuando sí se manifiesta la voluntad por las partes. En este caso, yo no obligué a que a mí me contrataran para prestar los servicios profesionales de abogada y la otra parte tampoco me obligó a que yo le llevara su asunto, ¿verdad? Entonces, ambos manifestamos de nuestro libre y especial voluntad suscribirnos, regirnos a las cláusulas que emanaban del contrato y obviamente a cumplir con lo que nos correspondía, ¿verdad? Entonces, ahí por ello también se establece que van a, los actos jurídicos va a producir efectos de derecho que de manera literal se encuentran comprendidos o señalados dentro de nuestra ley como tal. También cuando hablamos de un acto jurídico se dice que es esta manifestación de voluntad, como te decía, de dos o más personas para producir efectos de derecho o consecuencias de derecho. Como también vuelvo a reiterarte, las consecuencias de derecho, ¿cuáles son? Crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones, ¿no? Estos son derechos tanto subjetivos y obligaciones para que aportados o apoyados en esto, pues pueda hacer valer, pueda crear o pueda proteger los derechos de la persona que en un momento dado pues están siendo vulnerados, ¿verdad? Cuando hablamos de los actos jurídicos, existe una clasificación de los actos jurídicos. Los actos jurídicos pueden ser de acuerdo, clasificados de acuerdo al número de voluntades de las partes que intervienen. Y por ello pueden ser actos jurídicos unilaterales, actos jurídicos bilaterales o actos jurídicos multilaterales o también conocidos como plurilaterales, ¿verdad? Cuando hablamos de los actos jurídicos unilaterales, como su nombre lo dice, una. El acto jurídico es unilateral. ¿Por qué? Porque es aquel en donde únicamente interviene la manifestación de voluntad de una sola de las partes para que pueda crearse, para que pueda generarse, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo? Si hace rato me decía la doctora que para que pueda ser un acto jurídico se necesita la manifestación de voluntad de dos o más personas. Esto es en un contrato, pero el acto jurídico existe en aquellos donde nada más se necesita la manifestación de voluntad de una de las partes. Por ejemplo, el testamento, ¿no? El testamento, bueno, ¿por qué? Porque son mis bienes. Y la única persona que decide a quién le va a otorgar esos bienes, pues soy yo, ¿verdad? Claro, la otra parte en su momento podrá repudiar los bienes, es decir, podrá rechazarlos, pero eso no significa que yo no le quiera dejar. Entonces, aquí cuando hablamos del testamento, también estamos hablando de un acto jurídico unilateral, porque únicamente se necesita la manifestación de una de las partes. O también te puedo poner otro ejemplo, la donación, ¿no? Nada más es mi manifestación de voluntad, yo te lo quiero dejar o le quiero dejar a Juanito, pues entonces únicamente se necesita esta manifestación de una parte. Cuando hablamos de los actos jurídicos bilaterales, el acto jurídico es bilateral cuando se necesita la manifestación de voluntad de dos personas, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ambos deben de manifestar que es su libre y especial voluntad o espontánea voluntad unirse al matrimonio y todo, ¿no? Todas aquellas circunstancias que emanan de esto. Lo mismo, por ejemplo, para un contrato de compraventa, un contrato de, no sé, un contrato de arrendamiento, etcétera, ¿no? Manifestación de voluntad de dos partes. Y cuando hablamos de los actos jurídicos plurilaterales o multilaterales, te pongo un ejemplo, ¿no? Las asociaciones o las sociedades mercantiles, para que puedan constituirse como tal, pues necesitan la manifestación de voluntad de más personas para que en su conjunto, pues las constituyan, ¿verdad? Así también te puedo decir que existen actos jurídicos intervivos y mortis causa. Los actos jurídicos intervivos son aquellos que se realizan en vida de las personas. Los actos jurídicos mortis causa son aquellos que se realizan o que surten sus efectos o consecuencias jurídicas después de muerte de la persona que lo está otorgando, ¿no? Por ejemplo, el testamento. Existen también los actos jurídicos consensuales, formales y solemnes, ¿no? Son actos jurídicos consensuales, aquellos donde la manifestación de voluntad de las partes es aquella que se realiza, pero sin que exista ningún tipo de formalidad para que puedan surtir sus efectos. Por ejemplo, lo que te decía hace rato, ¿no? Ir a la tienda y comprar una sabrita.
Formales son aquellos que de manera específica la ley te obliga a que sean por escrito. Por ejemplo, un contrato, no sé, de compraventa de una casa, ¿no? Mediante escritura pública. Y los actos jurídicos solemnes son aquellos que además de que sean por escrito, la ley te dice que deben de llevar una solemnidad, es decir, una cuestión adicional a la cuestión escrita. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Te dice que forzosamente se tiene que realizar ante el oficial del registro civil, que debe el oficial del registro civil te debe de leer toda esta tesitura donde te indica que si es tu libre y especial voluntad unirse al matrimonio en términos del artículo tal, con el nombre de la otra parte, todo aquello que emana, ¿no? Por eso es solemne, porque necesita decirse todo esto para que luego entonces pueda tener sus efectos o consecuencias jurídicas, ¿verdad? Existen los actos jurídicos onerosos y actos jurídicos gratuitos, ¿verdad? Cuando hablamos de los actos jurídicos onerosos, como su nombre lo dice, son aquellos actos jurídicos en donde de manera forzosa deberán existir una cuestión monetaria para su cumplimiento. Por ejemplo, actos jurídicos onerosos, aquellos que tienen un precio, ¿no? Te van a costar. Y cuando hablamos de los actos jurídicos gratuitos, son aquellos que, como su nombre lo dice, para que se puedan celebrar o para que puedan surtir sus efectos, pues no se necesita o no tienen una cuestión económica por la cual se deba requerir un cumplimiento de pago. Se dice también que existen los actos jurídicos que se puedan suscitar de manera específica en una obligatoriedad, es decir, aquellos que para que exista un cumplimiento se necesitan de manera específica un tiempo, un lugar y un espacio determinado. Y así te puedo seguir con N clasificaciones de los actos jurídicos, pero para que también exista esta clasificación particular, se necesitan que los actos jurídicos existan o tengan esta validez y por ello existen elementos de existencia del acto jurídico. Se dice que el acto jurídico forzosamente necesita elementos esenciales, sin los cuales simplemente no se puede materializar. Y estos elementos son tres. ¿Cuáles son? La voluntad, que exista un objeto posible hacia el cual se dirige esa voluntad y que exista una cuestión solemne de exteriorizar esa voluntad. Cuando hablamos de la voluntad, vemos que es el primer elemento del acto jurídico, que es lo que te vengo indicando desde el principio, ¿no? Que es esta forma que puede ser de manera expresa o que puede ser de manera tácita y que es de manera expresa cuando se hace referencia de manera verbal o de manera escrita o por algunos signos o señas inequívocas, ¿no? Por ejemplo, cuando aseveras que sí con la cabeza, cuando dices que no, ¿no? O cuando lo haces con la mano, no lo sé, ¿verdad? Y es tácita cuando realizas acciones o cuando existen actos que hagan suponer o inferir lógicamente la existencia de la celebración de este acto. Se dice que el segundo elemento es que sea mediante un objeto posible. Y el objeto es físicamente posible cuando no está en contra de las leyes naturales y no exista ningún obstáculo para celebrar el acto jurídico. Y es jurídicamente posible cuando no exista una norma que lo invalide, es decir, que no esté prohibido por la ley. El objeto dice que puede ser objeto directo o puede ser mediante un objeto indirecto. Cuando hablamos de un objeto directo, se dice que la producción de consecuencias jurídicas debe ser, debe de tener como fin crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Y cuando hablamos de un objeto indirecto, se refiere a los medios mediante los cuales se van a llevar a cabo este fin, es decir, los medios sobre los cuales se crearán, se transmitirán, se modificarán o se extinguirán derechos y obligaciones. Y esto es a través de un dar, un hacer o un no hacer. Por ejemplo, esta es otra de las clasificaciones que hace rato te comentaba. Actos jurídicos de dar, actos jurídicos de hacer, actos jurídicos de no hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de un acto jurídico de dar, ¿no? Por ejemplo, te voy a citar en la compraventa de un automóvil, ¿no? El objeto directo, ¿cuál es? Pues obviamente transmitir la propiedad de un vehículo. Entonces, el comprador, ¿qué tiene que hacer? Obviamente, otorgar el monto
de lo que cuesta el vehículo, y en este caso el vendedor, pues obviamente se materializa mediante la figura del dar, es decir, otorgar el bien inmueble, en este caso, pues el coche, ¿no? Cuando hablamos de un acto jurídico de hacer, lo que hace rato también te ponía el ejemplo, un contrato de prestación de servicios profesionales, es decir, yo estoy obligada a realizar, en este caso, una demanda de divorcio para poder disolver el vínculo matrimonial, ¿verdad? Entonces es de hacer. Y cuando hablamos de un acto jurídico de no hacer, lo que también te comentaba, aquellas circunstancias a las cuales estás obligado y que en caso de que no lo hagas, genera consecuencias. Y también a contrario sensu, aquello que estás obligado a no hacer y si lo realizas, genera consecuencias. Te pongo un ejemplo, ¿no? Yo tengo una tiendita de abarrotes, ¿no? Y celebro un contrato de exclusividad con la empresa Coca-Cola. Esto significa que en mi negocio únicamente voy a vender refrescos de la marca Coca-Cola, no voy a vender Pepsi ni ninguno que tenga o vaya en esa línea. Pero a cambio, yo también te obligo a ti, Coca-Cola, que no vas a vender tu producto dentro de la colonia con ninguna de las otras tienditas. Yo me estoy obligando a no vender otro producto que no sea el tuyo y tú te estás obligando a no vender tu producto con ninguna de las otras tiendas para que únicamente me compren a mí tu producto. Entonces, aquí se denominan actos jurídicos de no hacer, porque yo no voy a vender algo que no sea lo tuyo y tú no vas a vender tu producto con nadie más que no sea conmigo en determinada zona periférica, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de este objeto indirecto, cuando se materializa mediante un acto jurídico de no hacer. Y el tercer elemento nos dice que es la solemnidad. Ojo, aquí vemos que la solemnidad, como hace rato te decía, dentro de los actos jurídicos consensuales, formales y solemnes. La solemnidad es el elemento de existencia que también en algunos supuestos el acto jurídico te exige porque es una formalidad específica que la ley requiere para la realización, pero de determinados actos jurídicos, sin los cuales, pues simplemente, si no se realizan estas formas, no tiene validez la materialización del acto, ¿no? Ya te puse, por ejemplo, el contrato de matrimonio, ¿verdad? Bueno, también se dice que existe el acto jurídico cuando se llevan a cabo estas tres figuras. Sin embargo, también ya te hablábamos de la inexistencia del acto jurídico, que es cuando se materializa, pero existe, pero está viciado, ¿no? Es decir, se ha celebrado con algunas circunstancias que la ley no faculta o no permite, y por ello, al momento de que se acredita, pues genera una nulidad, que puede ser error, violencia, dolo, mala fe o lesiones. Cuando también hablamos de estos elementos de validez del acto jurídico, nos dice que para que se puedan garantizar la eficacia de los actos jurídicos, es necesario contar con la capacidad de las partes, que no exista ningún vicio del consentimiento o la ausencia de los vicios de la voluntad, la licitud en el objeto, motivo, fin y la formalidad. Cuando hablamos propiamente de la primera, que es la capacidad de las partes, bueno, al hablar de la capacidad de las partes, como ya te decía, la capacidad va a ser esta forma de que puedan suscribirse o que puedan realizar este tipo de actos jurídicos aquellas personas mayores de 18 años o en su defecto aquellas que no se encuentren imposibilitadas por la ley, ¿no? La incapacidad de una de las partes, bueno, pues no podrá ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que que sea indivisible el objeto del derecho o la obligación común. Cuando hablamos del siguiente elemento, pues nos dice que también se debe tomar en cuenta la ausencia de vicios de la voluntad, que eso ya lo explicamos, ¿no? Que no existe ningún tipo de vicios del consentimiento como error, violencia, dolo, mala fe o lesión, que exista la licitud en el objeto, motivo o fin del acto jurídico. Cuando hablamos del objeto, cuando hablamos de la licitud en el objeto es que sea permitido, es decir, que la propia ley no te lo constriña, no te lo prohíba. Por ejemplo, quiero celebrar un contrato de compraventa, pero de marihuana, ¿no? Ah, pues entonces no está permitido, ¿no? O quiero realizar un contrato, no sé, se me ocurre de compraventa, pero de vehículos, ¿no? Los chocolates que se dicen, vehículos robados. Ah, pues tampoco se permite porque el objeto es contrario a derecho, ¿verdad? Cuando hablamos de la licitud en el motivo, las formas en que se están llevando a cabo que sean permitidas por la ley, ¿no?
Es decir, que no existe una forma contraria a, no sé, estamos celebrando un contrato, también yo te digo, bueno, voy a contratarte para que tú me sirvas como chofer. Ah, pero para transportar personas, sí, pero es trata de blanca o trata de personas como tal. Ah, pues entonces también el motivo o el fin sobre el cual se está generando, pues también nos dice que es contrario a derecho, ¿no? A derecho, perdón, ¿no? También nos indica que se deben de tomar en consideración las formalidades, aquellas circunstancias que de manera muy puntual en un momento dado pues, nos puede requerir o nos va a requerir también la ley para que no pueda existir ninguna cuestión contraria a derecho. Por ello también se dicen que los actos jurídicos se constituyen por elementos, ¿no? Como te decía, y todos estos están debidamente señalados en nuestro Código Civil como tal. Por ello, los actos jurídicos pueden tener una existencia perfecta y es entonces que se denominan actos válidos, ¿no? Porque la validez es esta necesidad o esta existencia perfecta que puede existir en un acto jurídico, pero luego entonces cuando cumpla con todos los requisitos que la misma ley pues le establece. Es entonces que el acto jurídico existe y se considera una cuestión perfecta. Caso contrario, se dice que es una existencia imperfecta y cuando es un acto jurídico imperfecto, entonces se habla de un acto jurídico nulo, ¿verdad? Cuando es un acto jurídico formal, la forma exigida, como ya vimos, es que sea mediante escrito y los documentos pues deberán ser firmados por todas las personas, los cuales están manifestando su voluntad. Los documentos en este sentido deben de venir debidamente señalados por las personas que se están obligando y cumplir con los requisitos que la misma ley establece. Para que puedan tener validez deben ser emitidos por personas con capacidad para poder hacerlo. Y en este sentido, bueno, caso contrario, con la capacidad de poder materialmente exigirlo, ¿no? Es decir, los actos jurídicos solemnes, aquellos que la propia ley les está facultando la obligatoriedad de poder llevarlo a cabo. En este caso, bueno, se me ocurre, ¿no? El oficial del registro civil, el nombre, su firma, la cédula, la oficialía, etcétera, ¿no? Bueno, cuando hablamos también de los actos jurídicos, vemos que sin lugar a dudas, el objeto, cuando estamos hablando de este elemento, es de manera muy puntual aquello que permite la posibilidad de existir de acuerdo con las leyes de la naturaleza y que no se interpone o puede impedir ninguna norma jurídica. Se dice que los actos son posibles o tienen el objeto posible, los que se denominan directos, pero también existen los indirectos. Los directos son las consecuencias jurídicas, ¿no? Por ejemplo, los beneficios dentro de un testamento. Los objetos indirectos son los medios para poder cumplir con este acto jurídico. Ejemplo, la entrega de los bienes propiamente dentro de este testamento. Existe en el mismo sentido, cuando nosotros tomemos en consideración estas formas de validez del acto, sin lugar a duda, debemos de analizar de manera muy puntual la forma o las modalidades que pueden existir en caso de que se materialicen los actos. ¿Por qué? Porque las modalidades son aquellas circunstancias que nos van a permitir en un momento dado requerir un cumplimiento de obligación, invalidar un cumplimiento de obligación o modificarlos. Por ello se dice que las modalidades de los actos jurídicos son aquellas modificaciones incorporadas de manera involuntaria por las partes o por la propia ley a los efectos materiales del acto jurídico. Y estos pueden estar condicionados por el plazo, el modo o carga, o también conocido como la condición. Cuando hablamos de estas formas específicas de modificación o modalidades de los actos jurídicos, se dice que son modalidades de los actos jurídicos aquellos que de manera expresa no se presuponen o no lo presuponen las partes, pero deben venir señalados y que en un momento dado deban de someterse a un documento. Y estos son especialmente en los contratos bilaterales de carácter oneroso.